Amigos, por aquí les habla Humberto Montes y les doy las gracias por estar en este video. Quiero compartirles que para mí uno de los propósitos importantes es transmitir información de valor, sobre todo información verificada y honesta, información que a ustedes les sirva para emprender sus vidas, para lograr ese éxito que buscan o para reconciliarse con la vida que es tan hermosa y que a veces por tantas circunstancias nos desconectamos de ella. Hoy quiero presentarles a una persona muy especial, a la que admiro, a la que respeto y con la que tengo una amistad, y he decidido tener esta conversación porque sé que nos va a hacer un aporte muy bonito desde sus herramientas, desde su historia y desde sus resultados, porque la razón por la que lo invito es porque es un hombre con resultados honestos, reales y que yo los conozco, pues porque tengo la fortuna de compartir con él en varios ámbitos. Su nombre es David Cruz y es un empresario de aquí de la ciudad de Cali, que a pesar de su corta edad, de su juventud, tiene unos resultados muy interesantes en lo que ha logrado hacer en su sector, en su gremio. David, bienvenido. Humber, muchas gracias, hombre. Hermano, feliz de estar aquí compartiendo contigo en este lugar tan bonito. Hermano, cuéntame, ¿cómo calificas tú tu historia de haber llegado hasta donde estás el día de hoy? ¿Cuál crees que es eso que te ha dado la oportunidad de lograr lo que has logrado? Humber, pues ha sido un proceso muy bonito de ya varios años empresarialmente hablando. Desde prácticamente hago memoria del año en que te conocí, porque ha sido muy importante en ese aspecto también. Hacia el año 2017, ya vamos para 10 años. Yo vengo de una familia, de un padre emprendedor, de un padre negociante y que consolidó metas importantes en su vida. Sin embargo, tenía mucho temor de lanzarme por mi cuenta a realizar proyectos, a crecer empresarialmente, y me sentía estancado en el área financiera. Entonces podía tener de pronto incluso lujos, pero en cuanto a mis finanzas personales, pues estaban desacomodadas. ¿Me entiendes? Porque un ejemplo, tenía un carro pero no tenía para hacerle su mantenimiento. Ajá. O sí, como ese es un ejemplo muy puntual, por decirlo así. Entonces, en el momento en que nosotros trabajamos ese aspecto en mí, de soltar esos temores, de necesitar un apoyo, que lo creía en ese momento así, de ahí de desbloquear esos temas e instaurar nuevos patrones en mi mentalidad o en mi forma de abordar las cosas. De ahí desprendí un crecimiento muy bonito en muy corto tiempo, y el cual continuó siendo constante y cada vez mayor, gracias a Dios, hombre. Bueno, hay una cosa que yo he admirado de ti y es que yo recuerdo, porque fue un hotel de aquí de Cali cuando te atendí por primera vez en consulta, y es que siempre has tenido esa disposición de escuchar y de aprender, pero sobre todo de vencer esos obstáculos que tuvo en el camino. Y a eso es a lo que yo atribuyo que te vaya también en este momento. Obviamente, pues no es un camino fácil, es un camino donde tienes que tomar muchos riesgos. Y otra cosa que yo admiro de ti son los riesgos que tú tomas. Y a la gente que yo formo, por ejemplo, en el área del coaching, una de las cosas principales es aprender a aprender. Porque el fracaso o las personas que no logran salir de esa zona de estancamiento está más determinado por no tener la capacidad de hacerlo diferente, pensar diferente o atreverse a hacerlo diferente. ¿Cuáles fueron los principales miedos, David, que tú lograste vencer al inicio antes de darte el permiso o la oportunidad de hacerlo por tus propios medios? Humber, yo creo que la confianza en mí mismo fue vital, saber que lo podía hacer independientemente de que tuviera un apoyo extra o no, de que fuese por mi cuenta o no. O sea, tener esa confianza y esa convicción de saber que lo iba a hacer, de la manera que fuera. ¿Y cómo lograste reafirmar esa confianza? O sea, ¿cómo fue ese proceso de pasar de no tener confianza en ti mismo a lograr tener esa confianza? Hermano, poniéndolo en práctica, poniéndolo en práctica. O sea, como decíamos, brutos pero decididos, ¿no? Poniéndolo en práctica, porque yo recuerdo hacia ese tiempo, pocos años después, de hecho antes del 2020 o hacia ese mismo año,
ya estaba adquiriendo mi primera empresa, que como tú sabes es de motel, y la estaba comprando. Después de que en el 2017 no tenía esa opción, ni estaba ni siquiera cerca de hablar de un negocio, de adquirir un predio significativo para mi patrimonio. Ok, ¿eso al cuánto tiempo fue? Estamos hablando de 2017 al 2020, fue menos de 3 años. Menos de 3 años estaba con mi primera empresa. Ajá, pero ¿qué hiciste? ¿Te metiste en una deuda? ¿Qué fue lo que hiciste? Hermano, yo primero hice un contrato de alquiler basándome en lo que había aprendido en mi casa y en mi padre, que siempre lo que te comenté fue muy negociante. Y ya tenía esa experiencia de haber escuchado negocios, de haber visto hacer negocios y me lancé a hacer el mismo negocio mío. Yo creé un contrato de arrendamiento en esa propiedad, vi que era viable y que podía asumir un riesgo de adquirir una deuda. En ese momento estamos hablando de una deuda de 1.000 millones de pesos a un interés que claramente pues va a ser siempre así la manera de trabajar y apalancarse, pero vi que era algo, que era un riesgo que lo podía asumir, un riesgo calculado y que la empresa me iba a responder también como lo venía haciendo en los pocos meses que lo tuve alquilado. Ok, o sea, el inicio fue atreverte a hacer un préstamo Correcto. a un interés y avanzar. Sí. O sea, ¿cuántas personas están en la casa viendo este video, hermano, que son enemigos del préstamo, son enemigos de tomar riesgos? Porque es que ese es el tema, ¿no? Está el miedo, está el miedo como que esa zona de miedo donde tú deseas hacer algo, pero de alguna forma el miedo se crea una barrera. Una barrera. Cuando hiciste ese préstamo o cuando sabías que tenías que hacer un préstamo para poder avanzar, ¿cómo era ese miedo en ti? ¿Qué sentías? Humber, te cuento que en ese momento tenía la convicción encima que no sentí ese miedo. Quería avanzar, quería hacer el negocio, quería adquirir mi empresa y de pronto el temor fue de que, y por eso lo hice pronto, porque me dio temor de que el dueño en ese momento de la propiedad viera de pronto resultados que estaba teniendo el inquilino y la fuese o a no venderla o a subirle el arrendamiento o a subirle el precio a la propiedad. Entonces dije, tengo que hacerlo en este momento. Y gracias a Dios conservo esa empresa, es una empresa próspera, ha crecido junto conmigo, hemos crecido juntos y ha sido muy bonito ese proceso también. O sea que, miren, porque yo te escucho y yo voy descubriendo pues la forma y la forma en la que tú trabajas mentalmente. Y una de las cosas que me parece muy bonito, David, es que tú no te enfocaste en el miedo y lo que sí utilizaste fue la herramienta de si no lo hago ya, voy a perder la oportunidad. Sí, es correcto. Es correcto, hermano. Eso, entonces yo diría que ese es como un gran tip en este momento para la gente. Y les voy a lanzar esta pregunta para que todos lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que están dejando de hacer hoy? Que si no lo hacen hoy, van a perder esa oportunidad de hacerlo. Porque aquí lo que estamos viendo claramente contigo es, lo tengo que hacer porque si no el dueño me va a quitar el negocio, si no lo pueden ver lo que yo estoy viendo. Entonces aquí hay dos cosas. Primero, tú eras un visionario que sabía ver la oportunidad antes de que otros la vieran. Sí, Humber, eso es importantísimo. Esos son dones que Dios nos da. Bueno, hablemos de ese punto, porque tú lo dijiste, hermano, y yo siento que hay que darle importancia. ¿Cómo crees tú que se puede cultivar esa visión, esa capacidad de ver lo que otros no ven? Yo creo, Humber, que son, lo que te decía, son dones que Dios nos da, que los podemos agudizar, que los podemos afinar y que los podemos potencializar. Porque yo te digo que yo puedo ver un predio, puedo ver algo que voy a hacer y voy a reformar y yo ya lo he visto. Y de hecho yo en este momento reformo todavía a la antigua, yo reformo a ojo. Las remodelaciones que yo hago en este momento no utilizo render, no utilizo programas que son muy útiles y los admiro mucho, pero sigo trabajando de la manera antigua, por decirlo así, y me da un resultado muy bonito. Entonces, cuando yo hago alguna remodelación en mi empresa y me sorprendo al verla, digo, ¿cómo será para los demás que no la habían visto? Yo ya la había visto en mi mente, pero los demás no la conocían. Ok, o sea que lo primero que hay que tener en la cabeza es
la capacidad de ver lo que aún no existe, Correcto, sí, así es, hermano. la capacidad de comprender que hay algo que se puede crear. Correcto. El segundo paso, ¿cuál sería entonces? Tener ese valor de lo que tú dijiste, no, o lo hago o otro me lo quita, o lo hago o se pierde, o lo hago ya. Sí, y tener ese riesgo calculado, que tú sepas tus finanzas, independientemente en qué punto de tu vida y de tus finanzas estás, organizarte. No sabe hasta qué punto se puede estirar, por decirlo así, o la frase de que con un pie vamos tanteando y el otro pie firme, porque vamos a asumir riesgos, pero riesgos que tenemos una gran probabilidad de cumplirlos y de asumirlos para hacer las cosas de manera responsable y conservar ese buen nombre que nos está permitiendo acceder a un crédito, sea bancario, sea particular, sea familiar, que conlleva la misma responsabilidad. Hermano, lo que estás diciendo es oro puro, porque nosotros estamos en una cultura, David, donde la gente piensa que ganándose un poquitico más sin que el otro sepa, la gente piensa que adelantándose por el lado donde no debe, cobrando una comisión de un negocio torcido, ganándose la lotería es la única forma en la que pueden avanzar. Y tú me estás hablando de valores, responsabilidad, integridad. Me estás hablando de valores que para muchas personas son obsoletos o que no existen. En cambio, la verdadera clave del éxito es, como tú acabas de decir, o sea, tener la capacidad de hacerlo para quedar bien. Y dijiste una palabra que para mí es muy clave y que lo sé que es para ti, es el buen nombre. Es correcto. ¿Por qué es tan importante para ti eso del buen nombre? Humber, como te lo mencionaba desde el inicio, eso lo vi en mi casa y lo admiré siempre de mi padre, que tenía buen nombre y que ahí puede tener algo de sentido la frase de que mejor tener amigos que dinero. Te digo algo de sentido porque no la comparto del todo, pero con un buen nombre tú puede que no tengas en el momento para hacer una inversión, pero el buen nombre te abre esas puertas a que sea un banco o sea un particular, te confíe. Obviamente a través de una garantía del pacto que hagan y que acuerden, pero te confíe ese medio, ese puente para que tú llegues a esa proyección que tienes en ese momento. Hermano, eso es oro puro. ¿Qué le dirías tú a esas personas que llegan tarde? No, es que llegué tarde porque tal cosa, o que siempre están como quedando mal con sus compromisos. ¿Qué le dirías tú a esa gente, hermano? Hermano, yo creo que replantearse uno mismo personalmente y ver qué resultados está teniendo con esa conducta. Porque si los resultados son de que ya de pronto para un siguiente paso, un siguiente escalón o un siguiente negocio, ya ves que no te confían con la misma facilidad, o el banco te dijo, venga, no, te comienzan a cerrar las puertas, tú solito vas notando que el resultado te perjudica. Tu mismo proceder y tu mismo buen nombre y tus mismos futuros proyectos se pueden ver perjudicados a raíz de eso. Y yo creo, Humber, que incluso considerándome un hombre completamente responsable de mis deudas, de mis finanzas, de mis inversiones, han habido momentos en los que no he cumplido, porque no he podido, no porque no haya tenido. Y en esos momentos, hermano, he salido a conversar con la persona como lo estamos haciendo contigo y a proponer soluciones. Entonces soy un hombre que busca la solución y que te digo, hermano, en este momento la verdad se me dificulta de esta manera u otra, pero tengo este objeto, tengo este bien inmueble, tengo este vehículo que te lo puedo abonar si quieres, o me das un plazo más o le incrementamos un poco más el interés mientras yo soluciono. Porque sí han habido esos momentos en los que no he podido cumplir, no porque no quiera, sino porque se ha imposibilitado en el momento, y gracias a Dios, conversando hemos llegado a soluciones.